Después de unas semanas de vida en aislamiento, oraciones y ascesis, Supramati abandonó la ciudad subterránea y, con fuerzas renovadas, regresó a Tsargrad. Esta vez apareció en sociedad y los magníficos salones de su palacio estaban llenos de los representantes más elegantes, ricos y famosos de la sociedad. La multitud festiva, frívola e ignorante, examinaba con ávida curiosidad el valioso tesoros artísticos recogidos en abundancia en esa casa lujosamente decorada. Amueblado, con muchos sirvientes, lo cual era absolutamente inusual e increíble en la época de igualdad general, cuando los servicios eran realizados por máquinas o animales. Las mujeres estaban completamente enamoradas del encantador y apuesto hombre, que se destacaba entre todos. Sin embargo, a pesar de todo el atrevimiento y la insolencia de las damas de la fin del mundo, algo en la mirada severa y la sonrisa enigmática de Supramati los restringió y los mantuvo a una distancia respetable. Pero, además del gran interés que despertó la personalidad del encantador príncipe indio, la ciudad se llenó de curiosidad y chismes sobre ocasión del regreso a la capital de Selomiezodot, acompañados de un numeroso y corte ilustre que siempre arrastró consigo. En el sitio del antiguo templo de Hagia Sofia, que más tarde se transformó en mezquita, el hijo de Satanás construyó un enorme palacio, aprovechando al máximo la viejos muros parte del palacio, donde se ubicaron los restos de la iglesia, sirvió como vivienda. Propiedad privada de Selomiezodot e Isket Zemumam, una mujer extraña que nunca abandonada y que descaradamente se hacía llamar madre y esposa del rey de universo. En los anexos del edificio se habilitaron residencias para la corte, sacerdotes satanistas, mujeres y otros monstruos morales que participaron en las increíbles orgías y repugnantes sacrilegios, publicitados en todos los lugares donde se estableció Selom y su repugnante personal. Todo lo que había sido venerado por el viejo mundo pagano y cristiano ha sido manchado y profanado por estos monstruos de los últimos tiempos. Las noticias, transmitidas con entusiasmo, contaban cómo, uno a uno, los países iban sometiéndose voluntariamente a Selomiezodot, ya que nadie posee tantos bienes tierras como él y las repartió con tanta magnanimidad. En cada casa donde estaba Supramati, no había nada más que hablar y, además, dijeron quien en todo el regiones que se sometieron a él, Selom dejó a sus sátrapas, cuyo deber era velando por el bienestar de la región, distribuyendo oro a los necesitados, promover fiestas y orgías satánicas, y exterminar, donde quiera que fuese, tanto a los fieles como a los todo lo que se refería a la antigua fe. Para ayudar en este trabajo tan útil, junto con cada el sátrapa nombró un consejo con un número ilimitado de miembros. Sin embargo, para recibir el título de consejero, deberán realizarse de manera expresa 7 pecados capitales, al menos un asesinato, y algún sacrilegio picante inaudito. Se decía que la ciudad de Tsargrad había sido elegida por Selom como su capital. Finalmente llegó el día en que el terrible y misterioso hombre llegó a la ciudad. Incluso en la víspera, la multitud alborotada comenzó a llenar las calles y con la llegada de los llegó la noche, rodeado por la flota aérea de la corte, el yate negro, con incrustaciones de oro y iluminado por una brillante luz rojo sangre. Era la nave que transportaba a Selom. Hecho espíritu de las tinieblas, descendió del espacio para instalarse en la capital elegida. La llegada de Selom se celebró con procesiones de satanistas y sacrificios, masacre de algunas personas reconocidas públicamente como creyentes, y orgías que superaron, por su desvergüenza y sacrilegios inauditos, todo lo hasta entonces. Pero Selom no se limitó a las conmemoraciones y decoraciones, él también comenzó reformas económicas, y la primera de ellas causó satisfacción general. La población se quedó exentos del pago de boletos de tren aéreo, a cambio de esto, una pequeña impuesto anual, que permitía a cualquier persona viajar por todo el mundo de forma gratuita. Eso es porque, explicó el nuevo patriarca de la tierra en su ley, uno no podría restringir la libertad de las personas, obligándolas a permanecer en un solo lugar, ya que podrían querer mudarse a otros lugares y el transporte aéreo era para todos, así que como el aire mismo. Capítulo 11. 2 semanas después de su llegada, encontramos a Selom sentado en su habitación. Era una habitación de medianas proporciones, las paredes cubiertas de tela negra con dibujos en rojo, los muebles eran de madera negra, los respaldos decorados con cabeza de chivo tallada y tapizada en tela de seda roja. Lámparas eléctricas los rojos inundaron la habitación con una luz roja como la sangre. Selom estaba sentado a la mesa en un amplio sillón de respaldo alto, escuchando atentamente lo que uno de los concejales,
quienes, de pie y gesticulando mucho, entregaron un informe con inusitado ardor. Una estrella negra alrededor de su cuello indicaba el alto rango de su jerarquía satánica. El zar malvado era un hombre joven, muy alto, y tan esbelto, delgado y flexible que en los movimientos de su cuerpo, cubierto de malla negra, se asemejaban a una serpiente. Las características de la cara, aunque fueran anguladas, eran regulares, los ojos, grandes, grises, con un fuerte tono verdoso, coronado por unas cejas que casi se juntaban en la intercilium, tan fosforescentes que parecían ser los de una bestia salvaje. Detrás de unos labios carnosos, rojos como la sangre, brillaban dientes afilados. Blanco, el pelo negro, tupido y rizado y la perilla acentuada aún más la tez pálida y gris de la cara. En fin, hasta podría llamarse guapo, si no reflejase su fisonomía. Todos los vicios y aspiraciones impías, y si tu mirada no fuera tan gélida y a la vez tiempo tan salvaje y cruel. Junto a Selom, en una silla más baja, estaba sentada una mujer de fascinante belleza. La malla que la vestía, contorneando él. Maravillosas formas, dejando al descubierto el cuello y los brazos de blancura de marfil. Sus rasgos se asemejaban a un camafeo antiguo, grandes ojos negros brillaban detrás de las vastas pestañas, como iluminadas por una luz interior, en la boca pequeña y roja denotaba voluptuosidad, el pelo negro elegante, excepcionalmente denso, llegando debajo de las rodillas un ancho aro de oro, decorado con la cabeza de una cabra con ojos de esmeralda, sostenía su larga cabellera negra. La mujer era, en el sentido literal de la palabra, de una belleza diabólica y la auténtica encarnación de la sensualidad, como creada para provocar las pasiones y seducir a la gente al asumidero, del que ella misma había salido. Entonces, Madin, ¿crees que el hindú es peligroso? Inquirió Selom, acariciando su perilla y mirando con una sonrisa burlona al hombre que acababa de para hacer el informe. Sí, considero mi deber llamar su especial atención sobre él. Eso el hombre probablemente salió de una guarida secreta de los cristianos antiguos y está rodeado de un ambiente tan nauseabundo que cuando pasa con su secretaria al lado de nuestros santuarios, una tormenta parece estallar. Tu casa está llena de sirvientes, sin embargo, ninguno de ellos se interesó en conocer el nuestro o participar en nuestras ceremonias como ya he relatado, el príncipe Supramati aparece en sociedad y organiza lujosas recepciones, pero se sabe que su relación con todos es muy discreto y lo que es más extraordinario, no tiene amante. Tenemos que arreglarlo, se burló Selom. Esto no será fácil, preocupada Madin. Tanto más cuanto que Maslot, nuestro gran vidente y astrólogo, me dijo que esta persona junto con algunos otros, fue enviado por nuestros enemigos y nos causará problemas. Ya he pasado información de que el hindú había hablado con el doctor Chamanó, diciéndole que el final del mundo estaría cerca y que terribles catástrofes, hambrunas, terremotos y nadie sabe qué más. Selom se echó a reír. Habrá que despojar a Maslot de su título de clarividente, ya que empieza a quedarse ciego, y tú, Madin, ¿a quién consideraba más inteligente? ¿Tú crees que no sé qué debo hacer? Estoy en camino a la revelación y el dominio de una sustancia misteriosa, o sangre del planeta o también el elixir de la vida, como es llamado por los miserables egoístas que se esconden en el Himalaya. Inteligente fue eso que logra destruirnos después de que tomamos la esencia primigenia, que asegurará la vida planetaria. ¿De qué manera habrá hambre, si la misma sustancia produce abundante vegetación y abundancia de todos los productos en todas partes? Bueno, admítelo hasta que ocurra la catástrofe. Solo me quedará un paso para entrar en contacto con los mundos vecinos, por donde nos moveremos, y luego, que la vieja tierra se derrumbe con todos sus tontos ocultos, su fe idiota y todas sus cosas viejas, escondidas cuidadosamente por ellos en cuevas y galerías subterráneas. Selom se enderezó, sus ojos brillaban y todo él respiraba con orgullo. Sin medida y consciente de su poder. Madin y esa mujer, junto con algunas personas que estaban en la sala, lo contemplaron deslumbradas y llenas del miedo supersticioso. Por cierto, tienes razón en una cosa, continuó Selom. Será bueno desarmar al príncipe Supramati y dejarlo inofensivo. Esta será tu tarea, Isket. Tú ella tentará y seducirá a ese hombre que no podrá resistirse a sus encantos. Escalofríos recorrieron el cuerpo de la joven, y ella, asustada, cerró dentro de la capa roja que estaba sobre sus hombros. Señor, su orden es cruel. Ese hombre debe poseer un poder inmenso,
ya que solo su acercamiento hace temblar nuestros santuarios. ¿Cómo entonces quieres que me acerque a él? Una sonrisa gélida e implacable cruzó el rostro de Selón. Eso depende de usted. Para eso eres Isket Zemumam. Por cierto, lo haré facilitarle la tarea y organizar un banquete para que asista. Yo creo. Baste para que lo atraigas a tus brazos. Mañana visitaré Supramati. Mira que todo esté listo, dijo, volviéndose hacia Madín. Al día siguiente, encontramos a Supramati con Nivara en el laboratorio adjunto a la habitación. El mago estaba pálido y pensativo, pero cuando se encontró con la mirada algo preocupada de Nivara le sonrió. Y por eso, le preocupa la futura visita de su excelencia, el zar de blasfemia. Tampoco puedo admitir que me da placer. Pero, como el encuentro es inevitable, tenemos que acostumbrarnos. Por ahora disfrutemos que estamos en el laboratorio y hacemos algunos preparativos para recibirte. Instruido por Supramati. Nivara activó un gran dispositivo eléctrico que comenzaron a liberar largos rayos de luz, envolviéndolos y formando una especie de retículo. Poco después, todo se disipó. Bienvenido ahora. Nivara se animó, deteniendo la máquina. Es una pena que todavía no ha llegado el momento de que le mostremos a este monstruo diabólico con quién está. Relación comercial. Es desaconsejable para un adepto alegrarse por la desgracia de otra persona, pero no puedo quitarme el sentimiento de profunda satisfacción solo de pensar en lo que pasó. Eminente castigo que caerá sobre este miserable ser. Supramati negó con la cabeza. Lo que les espera es tan horrible que debemos ser condescendientes y misericordioso. Una hora después, una ráfaga de viento barrió repentinamente la habitación. Hacía mucho frío, desde afuera, había un ruido solo perceptible, obviamente, para los iniciados. Nuestra visita llegará pronto. Les ordené que te llevaran a la habitación azul, dijo. Ascenso Supramati. Ven conmigo, Nivara, él también tiene la tuya. Secretaria Madín. El resto de tu séquito será detenido por nuestros amigos en la puerta. Añadió, cuando vio que los espíritus de los elementos de la naturaleza, por él ordenó, se habían reunido y lo rodearon para protegerlo. De hecho, a la entrada del palacio comenzó una batalla, invisible, por supuesto, para él. Ojos de los mortales de los espíritus de los elementos contra las larvas, vampiros y otros seres escoria del infierno que formaba el séquito de Selón. El ejército del mago, sin embargo, salió victorioso y ninguno de los impuros logró penetrar en el palacio. Para que miraba desde el exterior, la batalla entre las partes beligerantes resultó en la formación de nubes negras que cubrían el cielo, en el aire pesado y el sordo retumbar de los truenos. Cuando Supramati entró, la sala azul, que daba al jardín, estaba envuelta en un crepúsculo blanco, y a través de una ventana grande se podía ver cómo los rayos cruzó el cielo y un viento abrasador levantó columnas de polvo. Selom está solo, de pie en medio de la habitación. Un ataque de nervios le desfiguró el rostro con una lividez cadavérica. Madín, por supuesto, se había quedado detrás de la puerta, así que Nivara, por pudor, también se retiró de la habitación. Los dos poderosos adversarios se quedaron solos y se miraron midiéndose. Otro. Conocían la importancia de las perturbaciones atmosféricas. La mirada de Supramati continuó tranquilo y translúcido como antes, mientras que en los ojos verdes de Selón brillaban odio y envidia, como si todo el infierno de los sentimientos el caos acechaba en su alma oscura. Como por arte de magia, su mirada podía cambiar. Separarse de la figura alta y esbelta del mago, que parecía brillar en mayo en la luz azulada que concentrado sobre su cabeza en forma de un aura radiante. A una leve reverencia de Supramati, Selón correspondió inclinando bien la cabeza. Por debajo de lo habitual, por cierto. En ese ambiente de palacio, la luz parecía aplastarlo como un peso de plomo y un escalofrío helado recorrió su cuerpo. No se unieron sus manos, ya que la costumbre había sido abolida hacía mucho tiempo. Esta práctica fue en boga en una época en que las leyes de lo oculto eran virtualmente ignoradas y nadie era consciente del poder del contacto directo de dos fuerzas opuestas. Los satanistas conocían esta ley y evitaban acercarse a los infieles. Te saludo, príncipe Supramati.
He venido a ofrecerte paz, comenzó Selom. Un minuto después sé que tú y tus hermanos habéis abandonado vuestro refugio en el Himalaya para venir a pelear conmigo. Es obvio, también, que en este mundo solo hay lugar para una. La tierra, con sus delicias y riquezas, es mi área, y ustedes, aquí, no tienen la que hacer, porque su reino no es de este mundo. El enfrentamiento será terrible, porque, como sabes, mi poder es idéntico al tuyo. De la misma forma como tú, gobierno los elementos de la naturaleza, conozco los secretos de la curación y legiones de espíritus están sujetos a mí. Levanto a los muertos y convierto las piedras en oro. Pero, antes de iniciar este combate decisivo, propongo un trato. Ventajoso. ¿Quieres salvar almas? Todo bien, todo bien. Dime, cuántos almas que valoréis vuestra estancia aquí y con mucho gusto os las daré. Quiero 5.000, 10.000, 50.000. Tómalos y vete. No te quedes en el mío camino. Tu propuesta es brillante pero inaceptable ya que no puedo tomar las almas simplemente. Ellos son los que tendrán que venir a mí. Solo una lucha puede purificarlos y déjalos completamente libres, cuando puedan elegir entre el bien y el mal. Los ojos de Selom brillaron con ira. Sé con lo que cuentas, con la fuerza milagrosa de la esencia original que ustedes, inmortales, consideran de su exclusiva propiedad. Bien, entonces te equivocas, porque descubrí lo que escondes con tanto celo y lo haré más milagros que vosotros, zorros, indignos custodios de tradiciones, que privasteis al gente de este tesoro. Ante sus ojos, puede decirse, incontables cantidades de generaciones humanas, pero tú no te has movido, mientras que yo he dado a cualquiera una oportunidad para disfrutar del precioso regalo de la vida. ¿Predijiste el final eminente en el mundo, cuya destrucción nada puede impedir? Acá estoy. Selom se enderezó magníficamente y continuó. Detendré la descomposición del planeta y cubriré él. La tierra con vegetación y fertilidad será inagotable, gente siempre sana y joven, dotada de vida planetaria, gozará de todos los beneficios y me endiosará como su benefactor. Mira allí, Selom y Ezodot, para que la medicina no resulte ser peor que la enfermedad. Cuida que en vez de gobernar sobre las leyes cósmicas, establecido por Dios, estos no se vuelven contra ti. Al oír el nombre del Eterno, un temblor de repugnancia desfiguró el rostro de Selom y en un arranque de furor gritó, «Solo conozco a un Señor, a cuyas leyes me someto, Satanás, mi padre». La aún no se ha dicho la última palabra, nadie sabe si triunfará esto o aquello, loco, ignorante y ciego, censuró Supramati. Borracho de tu odio y adicciones, olvidas que el mismo Satanás, sea lo que sea, también es hijo de Dios. Ninguna rebelión, ningún reproche ni odio podrá quitarle la esencia de su Padre, permanecerá en él hasta el fin de los tiempos, porque lo creado por Dios es indestructible, y tú eres un vástago indigno de la divinidad. Bajo la funda de la sordidez, crímenes y rebeldías, allí, en lo más profundo de su ser, aviva la llama que le dio vida. Esa llama es sagrada, es el soplo del Eterno tuyo y de mi Padre, y esta chispa sagrada no tienes condiciones para macular o destruir. Mientras hablaba Supramati, Selom se dobló con un temblor nervioso. Su figura dio asco, su rostro quedó desfigurado y le apareció una baba ensangrentada en tus labios. La tormenta afuera parecía crecer. En las ráfagas de viento se escuchaban gemidos y gemidos. ¿No estaría el infierno llorando por tu impotencia, en la lucha contra la luz celestial? De repente Selom se enderezó y con los puños cerrados amenazó Supramati, que seguía tranquila y transparente como antes. Deja de exhortarte, ermitaño del Himalaya, no vine aquí para escuchar tus sermones, no querías la paz, así que luchemos y veamos quién cede. Probaremos nuestra fuerza ante la gente y dejaremos que ellos decidan a quién. Reinado. No tengo intención de gobernar el mundo moribundo, pero tampoco tengo motivos para rechazar tu desafío. Solo te advierto que no estás suficientemente armado contra la catástrofe que crees poder evitar. ¿Dices que posees la esencia primigenia? Está bien. Pero no sabes cómo usarlo, así que ten cuidado. De lo contrario, repito una vez más, el remedio puede ser peor que la enfermedad, recomendó tranquilamente Supramati. No me preocupo por eso, respondo por mis actos. Sin embargo, si usted acepta mi desafío,
como tú lo llamas, acepta también mi invitación, príncipe Supramati, y ven a la fiesta que estoy organizando. Una sonrisa enigmática cruzó los labios de Supramati. Si tú, Selomiezodot, no temes mi presencia en tu casa, me iré sin ausencia. ¿Y irás solo, como yo vine a la tuya? ¿No viniste con tu secretaria Madín? Lo estoy viendo temblar de frío detrás de la puerta. Así que también iré con mi secretaria Nivara. La que veo petulante detrás de la otra puerta, refutó en un tono de tono. Burlándose de Selom. Te agradezco tu promesa, príncipe. Te estaré esperando en fiesta y sin ninguna confrontación, te doy unos cientos de almas como regalo que podéis guardar a vuestro antojo en vuestros cómodos refugios. Agradezco. Eres muy condescendiente, pero no estoy acostumbrado a recibir nada sin esfuerzo, ni siquiera las almas criminales. Solo lo que viene del trabajo. Selom dejó escapar una risa seca. Como desees. Por ahora, ordena a los elementos que se calmen y dile a tus sirvientes que dejen de pelear contra los míos para que pueda dejar su palacio libremente y sin vergüenza. Supramati se volvió hacia la ventana, y levantando la mano, aspiró en el aire algunos signos fosforescentes. Casi de inmediato, hubo un ruido ensordecedor, el ráfagas de un fuerte viento barrían las negras nubes de plomo, el cielo se abrió, viniendo de a lo lejos, una música sorprendentemente suave, y detrás del gran ventanal se unieron seres ligeros y transparentes que se mecían como fluidos al capricho del viento. Una sonrisa de felicidad infinita iluminó el hermoso rostro del mago mientras con la cabeza agachada, pálida como un cadáver, salió furiosa del palacio en compañía Madín. Una extraña angustia se apoderó del corazón del malvado zar, sofocando su respiración. Un sentimiento abrumador de odio, amargura y envidia. Lo desgarró. ¿De dónde vino tal sentimiento? Se agitó, obligándolo a sufrir en la carne el maldito eso, escondido en lo más profundo de mi ser, esa herencia divina del Padre Celestial, que no podía ser destruida, y constreñía el triunfo de Satanás reteniendo la ascensión de las almas a la luz. Apenas notando la partida de Selom, la mirada exaltada de Supramati se fijó en una visión maravillosa. A lo lejos, en un amplio halo dorado, vio el reflejo de su querido líder. Ebramar, e inhalando placenteramente los aromas de pura luz, que iluminado en cascadas doradas, sintió el calor vivificante de las poderosas corrientes de bien que se llevaba su alma, y un indescriptible sentimiento de la felicidad y la gratitud se apoderaron de él, vaya. Qué delicia es darse cuenta del poder del bien y de la moderación de la armonía de las esferas. La lucha, los sufrimientos y el trabajo a través de los siglos son recompensado, durante miles de años, por este único minuto de felicidad indescriptible. Adelante, adelante, sin parar, hacia la luz. Después de que Selom se fue, Nivara entró lentamente y se detuvo cuando vio al maestro y amigo en profunda concentración. Supramati nunca pareció tan hermoso y encantador como en ese momento de exaltado desprendimiento. Al escuchar las palabras murmurado por él, Nivara se arrodilló y con lágrimas en los ojos presionó sus labios las manos del mago. Supramati se estremeció y puso su mano suavemente sobre la cabeza del discípulo. Es Nivara, somos felices, e infinita es la misericordia del Creador, que dio el don de contemplar y alcanzar grandes secretos de la creación. Qué destino gloriosas promesas tiene por delante esta fuerza del bien, adquirida a través de nuestro trabajo. En él al principio tendremos muchos combates, pero espero quitarle al enemigo mucho más de uno miles de almas, entonces se nos dará la oportunidad de predicar la palabra de Dios y poner los cimientos de las leyes del Señor en un mundo nuevo. Adelante, adelante, Nivara. El camino hacia la meta del conocimiento total es muy largo, pero ya sentimos nuestras alas. Barra inversa tenemos que someternos a la grandeza del infinito y ser firme en la fe, estas alas nos llevarán de un peldaño a otro en la escala de la perfección. Nuestro mundo no es grande, nuestras acciones son aún menos importantes, pero Dios, en su misericordia, evalúa solo las dimensiones de nuestro esfuerzo, juzgándonos con amar y medir nuestras fuerzas y conocimientos adquiridos. Supramati guardó silencio y ambos, muy emocionados, regresaron al laboratorio. Al día siguiente, trabajando con su discípulo en el gabinete, Supramati le pidió, inesperadamente, ¿estás tú, Nivara, suficientemente preparada para enfrentar el partido de Selom?
Allí seremos tentados en todo sentido. Vaya. No temo nada en tu compañía, y aparte de eso, aún contaremos con la ayuda de Ebramar. Respondió intrépida Nivara. No me lo has dicho incontables veces, querida, maestro, que con una antorcha en la mano no teme a la oscuridad, porque la luz revela. ¿Todas las trampas e ilumina todos los sumideros? Gracias a sus enseñanzas y a mi esfuerzo personal, mis ojos espirituales se abrieron. Veo lo invisible y oigo la armonía de las esferas, los olores contagiosos de los vicios y los sentimientos mundanos son repulsivos. ¿Podría yo, después de todo esto, ser vulnerable a viles tentaciones? Bravo Nivara. Me doy cuenta de que tus ojos están realmente abiertos y que será cuidadoso, pero, amigo mío, nunca subestimes al enemigo por insignificante que sea. Para que parezca, puede volverse peligroso en el momento exacto en que nos dormimos, arrullados por la convicción de nuestra invulnerabilidad. Lo mejor cree que su armadura tiene defectos, manteniéndose alerta para que ninguno de flecha golpea el lugar desprotegido. Al notar un ligero rubor en el joven adepto, Supramati agregó. Afablemente, no hay razón para sonrojarse. Sé que siempre te mantuviste firme y lo fuiste. Y como es probable que Selom quiera descansar después de su visita, antes organizar la hermosa fiesta y preparar todas las trampas en nuestro honor, creo que tendremos tiempo para visitar Dakir con Narayane. Te contamos sobre el ocurrió y la invitación de Selom y aprovecharemos para ver allí qué estrategia que han desarrollado para sus acciones y cómo van los preparativos. Unas horas más tarde, la nave espacial de Supramati los llevaba hacia ex-Moscú, ya que Dakir y Narayane optaron por Rusia y su entorno al campo de su trabajo. Volando a una velocidad de vértigo, en pocas horas ya podían ver abajo de ellos una inmensa llanura rusa. De apariencia siempre uniforme, adquirió ahora un vista muy aburrida y lamentable. Los enormes campos arenosos y áridos eran puros desierto, los grandes bosques verdes desaparecieron, y entre los pocos lugares de vegetación escasa y baja ya no se veían las cúpulas verdes o azules de las iglesias con crucifijos de oro que una vez animaron la inmensidad del campo. Cerca de la ciudad, hasta donde alcanzaba la vista, había inmensos invernaderos, en los que se agricultura. Sin embargo, el cuadro general era indescriptiblemente cadavérico y monótono. Y aquí estuvo una vez la Santa Rusia, se lamentó Supramati, suspirando y lanzando una mirada de lástima a la ciudad sobre la que volaban. Si respondió Nivara al lamento del maestro, los crucifijos y las cúpulas hace mucho tiempo fueron quitados y todo lo que se asemejaba a la religión de los antepasados fue eliminado sin piedad. Ya no se escuchan las campanas que llamaban a los fieles a venir. El oficio divino, bajo las antiguas bóvedas ya no se cantan los cantos sagrados, todo y cualquier sentimiento religioso se ha ido. Pero ningún otro lugar choca tanto como este, porque el pueblo ruso una vez estuvo animado por una fe ardiente y conmovedora. Yo sé. Ya estuve aquí con Ebramar y observé las sorprendentes colas de devotos que se reunían en diferentes lugares sagrados. Pobre, vestida de harapientos, con solo un centavo en sus bolsillos, a lo sumo, estos peregrinos de los confines del país, agotados por el largo camino y hambrientos, pero llenos de tal fe que el cansancio y las desgracias fueron olvidados tan pronto como cayeron a los pies de las reliquias icono sagrado o milagroso, y cuando, pues, al encender una vela fina o sosteniendo un pan eucarístico, todo fue una verdadera fiesta. Qué puro y fuerte oración que brotaba del corazón de este pueblo desheredado, y cuántas gracias fueron por recibieron de los que iban a pedir. Purificados y refrescados, partieron de nuevo, en su dolorosa peregrinación terrena. Maestro, hay un castigo lo suficientemente severo para esos diabólicos libertinos que, por debilidad, frivolidad, ambición o perversión, arrebataron a este pueblo la fe que lo sostuvo, rompió sus lazos con la divinidad y transformó el bien y el gente piadosa en bandidos y apóstatas. Sí, asumieron una dolorosa responsabilidad. No era de extrañar que Jesucristo dijo, «Ay del que provoca seducción», refiriéndose a lo que sucedería. Al que sedujo a uno de esos niños, observó Supramati. Sin embargo, yo estoy sorprendido. ¿Cómo podría un pueblo profundamente piadoso decaer tan rápidamente, y si defender, abandonar todo lo que ha adorado y venerado durante siglos? Fue como una gangrena moral. Sin embargo, hubo casos de resistencia. Uno de nuestros hermanos, que estuvieron aquí durante la última revolución,
me contaron cómo destruyó el monasterio Trindade de Sergiy. La indignación se apoderó de todos, a la gente se volvió poseída por la sacrílega locura del odio a Dios. Las iglesias eran profanados y quemados, los sacerdotes fueron asesinados aquí y allá. Junto a la iglesia de Iversk, tuvo lugar una lucha sangrienta. El príncipe de una familia rusa centenaria salió con espada en mano en defensa de un antiguo santuario, pero lo mataron y su sangre se derramó sobre un icono, los cadáveres estaban amontonados por toda la capilla. ¿Qué fin tuvo el icono? Nadie lo sabe. En ese momento el peligro rondaba constantemente el monasterio, así como los iconos que allí se encontraban. Los más celosos, preparándose para morir, rezaron día y noche ante la tumba del santo. En Moscú, mientras tanto, la violencia cruzó la línea, y nuestro hermano nos dijo que lo que pasó allí este día era inconcebible. Por supuesto, los sinvergüenzas decidieron destruir el monasterio también, incluso que no habían fijado el día para esto. Sin embargo, no tuvieron tiempo de llevar a cabo tu pésimo plan. Una noche se desató allí una tormenta sin precedentes, los rayos provocó incendios de dimensiones sin precedentes, el granizo mató a personas y animales, en los huracanes arrancaron árboles, arrancaron techos de casas, derribaron torres, y para empeorar las cosas, los ríos se desbordaron. La tormenta rugió durante 4 horas, miles de personas perecieron y muchas perdieron la cabeza por el miedo. Cuando por fin pasó la tormenta, la ciudad de Moscú y sus alrededores parecían escenario de una guerra sangrienta. Personas y objetos pesados fueron levantados por el viento y arrojados como paja a distancias increíbles. El antiguo monasterio es también convertido en ruinas. La tormenta se concentró en él y el relámpago lo incendió. Del pozo, cavado por San Sergiy, brotó agua espumosa que, junto con otras aguas colapsaron y en su lugar el agua trajo montañas de arena, siendo todo amontonado con los cadáveres de monjes y aldeanos vecinos. ¿Qué suerte tuvo el tumba del santo? Nadie sabe, pero la reliquia se había ido. Se supone que los monjes lo habían sacado por caminos secretos. Nadie se atrevió a buscar, porque un miedo supersticioso alejaba a la gente del lugar. Supramati escuchó en silencio la narración de Nivara y luego pronunció, loco. ¿Qué infierno debe hervir en sus almas por haberse lanzado con tanta fiereza por todo lo que les pudiera recordar a Dios? Esta mafia ciego que cubre de crímenes y discordias la tierra lúgubre, condenándola a muerte, imagina, que con este átomo planetario terminan los dominios del Creador. Estamos llegando, maestro. Mira, esto es Moscú, y allí, donde cuelga una nube blanquecino sobre el edificio, viven nuestros amigos, explicó emocionado Nivara. Minutos más tarde, la nave espacial se detuvo junto a una pequeña torre. Tan pronto como los viajeros subieron a la plataforma, la voz resonante de Narayane se escuchó desde la escalera. A él felizmente exclamó, ellos llegaron. Pero qué hermosa idea tuviste de visitarnos. Y, con su impetuosidad habitual, abrazó a Supramati y Nivara. Atrás de él apareció Dakir, que también les saludó cordialmente, y tras la bienvenida, todos fueron al refectorio donde Narayane inmediatamente comenzó a preparar una comida. Merienda. ¿Sabes dónde estás ahora?, preguntó, colocando una jarra sobre la mesa. Cubiertos con vino y una enorme canasta de frutas. Estás dentro de lo viejo Kremlin, o más bien lo que queda de él. Cuando pasó a ser propiedad nacional, fue subastado y un tal Goldenbliuk compró el gran palacio y lo convirtió en una residencia, amueblado para personas ricas que podían permitirse una verdadera fortuna. Su nieto es nuestro arrendador, y como soy un amante de los buenos objetos antiguos, alquilé la casa entera para mí y Dakir. De modo que los salones, que albergaron a los grandes emperadores, ahora albergan modestamente a 2 príncipes indios, misioneros del fin del mundo, concluyó Narayane, con su fértil humor. Queridos amigos, les advierto que la comida es frugal, como los alimentos ya no tienen el sabor y la jugosidad de antaño, solo el vino es bueno. Proviene de nuestras antiguas bodegas, donde Narayane guarda los llamados reservas inagotables, agregó Dakir, riendo. Es verdad, todo ha perdido su sabor, como si la madre tierra quisiera que tuviéramos la disgustó por no llorar su pérdida. ¿De qué sirve el dinero, si ya no tiene el mismo valor?
La naturaleza parece haberse vuelto loca, los cambios de temperatura son inaguantables, ahora frío polar, ahora calor tropical, y todo a pasos agigantados. La primavera y el otoño prácticamente dejaron de existir, la transición del verano al el invierno pasa con una velocidad increíble. Agregue a eso terribles huracanes, terremotos y miasmas venenosos que surgen del mar o de la tierra, asfixiando a las personas. También en el reino vegetal todo se invierte. Los cultivos de invernadero empeoraron tanto que ha habido intentos de volver a la jardinería al aire libre, pero estos intentos no han tenido éxito, o todo se congela o todo se quema, o lo devoran los gusanos. Entonces, ya tuvimos que beber un vino que sepa a cera y comer fruta sin jugo o sabor que se asemeje a la árboles, en resumen, mierda como esta. Y tomó una fruta de la canasta y con enojo la arrojó a un rincón de la habitación. La manzana se abrió, revelando una pulpa seca y arrugada. Todos se rieron del exaltado estado de espíritu del glotón incorregible. Así es. El cielo ha enviado advertencias a la humanidad criminal, observó Dakir, pero, por desgracia, no quiere entenderlo y se queda sordo al clamor de las fuerzas cósmicas que han perdido el equilibrio. Toda la Tierra es un desierto, dijo Narayane. Te olvidas de un rinconcito de nuestra moribunda tierra que quedó tal como era, respondió Supramati. India, la cuna de la humanidad, donde un día desembarcaron los inmortales, venidos de otro mundo en extinción, grandes legisladores y marca el comienzo de la primera época de luces. Allí enseñaron el abecedario de los grandes leyes a los pueblos inexpertos, leyes que mantuvieran el orden social y moral, abriendo sabiamente a estos pueblos tanta luz como pudieron asimilar. Allí, su espíritu parece proteger los lugares donde vivieron y donde construyeron el archivo del mundo. Y el desorden atmosférico y los miasmas venenosos, todo, finalmente, fue eliminado de los lugares donde la voluntad de estos grandes espíritus arde como fuego eterno y actúa como un escudo protector de ese reino fantástico. Nunca un simple mortal, un infiel, que contaba con sus sacrilegios para manchar aquellos dichosos valles, logró hacer caos a los palacios de los magos, ningún ojo curioso ha logrado vulgarizar los refugios de sabios, donde la propia naturaleza respira armonía. Y solo el último y el golpe final es que los abrazará en el fuego, invariablemente puro y casto. Tienes razón, Supramati. En nuestros mágicos palacios indios todavía vivir bien, pero aquí es horrible, parecemos estar bajo el yugo de una pesadilla. Higo helado, solo ver a otros enfriándose, la gente aquí es lamentable. Algunos viven en letargo constante de orgías y crímenes, otros vagan como lúgubres misántropos, sin encontrar la paz, como si hubieran perdido algo, solo para poder encontrarla, suspiró Narayane. Es verdad. Perdieron y buscaron su antigua fe, su Dios y los santos protectores, todo lo que alimentaba su alma. Y ahora, harto de vicios, sin apoyo moral y sintiendo que algo anormal sucede a su alrededor, están aterrorizados y el futuro les parece un abismo sombrío, observó Dakir. Y calculo que precisamente estos misántropos serán los más fáciles de ser atraído por nuestra predicación, añadió Narayane, animado por la bebida y vertiendo más vino en las copas de los visitantes. La conversación se animó y Supramati contó su encuentro con Selom, recordando su desafío e invitación al armisticio. Vaya. Así que ya se dio cuenta de que eres peligroso, exclamó Dakir. Exactamente. E incluso trató de sobornarme, ofreciendo 1000 almas solo para que pudiéramos ir de distancia, pero rechacé la oferta, y Supramati se echó a reír. Sin embargo, el segundo ofrecimiento, duelo noble, acepto, y mediremos nuestras fuerzas ocultas. A él afirma que todo lo que puedo hacer con el poder puro, recibido de Dios, él puede hacer a través del poder del diablo. Vaya. Supongo que debe haber alguna diferencia entre estos dos poderes. ¿Y cuándo tendrá lugar este magnífico duelo de poderes mágicos? Espero que usted permite mi presencia y la de Dakir. Sin duda. Insisto en la presencia de ambos. Obviamente, se reunirá una gran multitud y tengo la intención de empezar a convertir de este duelo. Pero, ¿cuándo sucederá eso? Aún no lo sé. Creo que será después del famoso banquete, durante el cual esperan debilitarme o matarme. Vaya. ¡Qué chiste! Pero, de todos modos, tenga cuidado. Supramat, si dentro te queda algo del viejo Adán, la dama Isket logrará despertarlo,
exclamó Narayane, estallando en carcajadas. La cosa es, agregó con modestia, mi inclinación por el bello sexo aún no ha desaparecido por completo. Por eso hice un pequeño reconocimiento para dar una mirada a la amiga del anticristo y estoy convencido de que es peligrosa. Esperemos resistir tus encantos y el viejo Adán sigo durmiendo en lo más profundo de mi intimidad, argumentó Supramati sonriendo. Por la tarde, cuando los magos se reunían para hablar en las cámaras de Dakir, Supramati dijo, tomando una respiración profunda, siento que hay una iglesia por aquí. Su nariz no lo engañó. Realmente hay una pequeña capilla aquí, cuyas la entrada estaba camuflada por algunos fieles, pero la encontramos y la abrimos. La entrada él está detrás de esa barra, asintió Narayane, riendo. Empujó a un lado la pesada barra y detrás de ella se alzaba una puerta que se abría a una pequeña capilla, llena de varios objetos sagrados. Ellos encendieron en las velas y su luz iluminaban los rostros severos de los iconos antiguos. Los magos se arrodillaron y oraron fervientemente. Cuando se fueron y reemplazaron la barra, Narayane dijo que esa entrada había sido tan bien camuflada que un simple mortal nunca habría encontrar. En general, agregó, esta época vergonzosa por la que está pasando la Tierra generó muchos datos curiosos desde nuestro punto de vista, por supuesto. Por ejemplo, la catástrofe con Petersburgo, cuyos detalles aprendí aquí. Vaya. Cuenta. Sabía que la antigua capital ya no existía. Solo no sabía los detalles, e incluso Noibara probablemente no sabe nada al respecto, ya que nunca me habló de eso. Es un placer, asintió Narayane. En primer lugar, debo recordar que aquí, como en todo lugar donde permanecen los fieles, hay lugares subterráneos, donde estos son esconder. Dakir y yo obviamente estábamos allí y conocimos a cierto anciano que me dije lo que voy a transmitirles ahora. La catástrofe ocurrió poco después del derrocamiento de los gran monasterio Trindade de Sergiy. Pero muchos años antes, el clima de Petersburgo se hizo más y más riguroso cada año. Los glaciares polares llegaron tan cerca que el norte de Suecia, Noruega y Rusia se han vuelto inhabitables. Bueno, en Petersburgo todavía era posible sobrevivir, a pesar de que el verano se hizo más corto y el invierno más largo y frío. Así que el espíritu creativo de la humanidad inventó un paliativo, bloques enteros se cubrían con campanas de vidrio y se calentaban con electricidad. En resumen, a un gran costo lograron sobrevivir. Sin embargo, el sacrilegio y todos los vicios que siempre los acompañan se levantaron más rápido que el frío, como el gobierno de esa época usurpó todo a los gobernados, se promulgó una ley ordenando que todas las iglesias sean cerradas y vendidas en subasta. A pesar de esto, quedan principalmente entre la gente que conservaba las viejas costumbres y la antigua fe. Así que una banda de empresarios corruptos adquirió, al por mayor, todos los templos y comenzó a vender suscripciones con derecho a visitar iglesias, asistir a misa y comulgaron, y los sacerdotes contratados por la firma celebraron los oficios religiosos. Los empresarios decían, ¿por qué no aprovecharse de la ignorancia de la gente? Pero, como las suscripciones cuestan mucho y una gran cantidad de pobres no pueden pagarlas, la población empezó a perder la costumbre de ir a las iglesias, y finalmente, la empresa quebró. La ira hacia estos sabelotodos era indescriptible, y como tenían tanta influencia junto con el gobierno, logró que éste aprobara un decreto que, he aquí, debería acabar con todos los viejos y estúpidos prejuicios. Con este propósito, se ordenó que todo lo relacionado con la antigua fe quemado en plaza pública. Olvidé mencionar que antes de eso, cuando aún se mantenía algo de fe, compró los restos de San Nicolás, que estaban a la venta en Bari por el italianos. Esta reliquia fue colocada en una iglesia especialmente construida cerca del ciudad. Y así, estas reliquias, así como todos los demás santuarios, fueron condenados a la hoguera. El día de este auto de fe se pospuso hasta la primavera, debido al invierno especialmente riguroso. Por última vez el pueblo se indignó y sus corazones tembló ante la idea de que todo lo que había sido venerado por sus antepasados sería destruido. Junto con las reliquias milagrosamente conservadas de sus benefactores y protectores empezaron a surgir protestas entre la población, pero a medida que los insurgentes eran una minoría, nadie los escuchaba y el cielo parecía sordo y ciego a todos esos crímenes, blasfemias y sacrilegios.
Y para poner fin a todo ese tumulto, absurdo e incómodo, decidieron acelerar el auto de fe. Sin embargo, la primavera se retrasó y tras unos días cálidos, que descongelaron parte de la costra de hielo que encadenaba el mar, volvió el frío nuevamente. Y una noche hubo una tormenta terrible. Con ruidos que sonaron como disparos cañón, el hielo se rompía y el viento furioso levantaba olas y grandes olas sobre la ciudad. Trozos de hielo. La ciudad se inundó a una velocidad increíble, pero el destino aún no había terminado. Estaba completo esa misma noche terrible, un golpe volcánico levantó levemente el fondo del lago Ladoga, el agua se desbordó y las olas agitadas y espumosas barrieron todo a su paso, y, corriendo como gusanos, llegaron a Petersburgo, inundándolo. Lo que pasó fue indescriptible. Cientos de personas murieron instantáneamente. Miles de personas, y cuando el agua retrocedió, el resto de la ciudad estaba cubierta por una costra de hielo que no se derretiría. Ese mismo golpe volcánico que desbordó el lago Ladoga trajo los glaciares polares que se movieron a lo largo de la costa de Suecia y cerró el mar Báltico. Hoy en día, en todas esas localidades, el clima es peor que el de los esquimales y Petersburgo representa una imagen sui generis de la ciudad de Pompeya bajo el hielo, porque, como dicen, quedaron intactos bloques enteros, con sus palacios y grandes edificios. Dicen que antes de la catástrofe aparecieron profetas místicos, que recorría las calles y anunciaba que la criminalidad había agotado toda paciencia del cielo y que los sacrílegos, que se atrevieron a querer quemar todas las reliquias sagrado junto con los otros santuarios, morirían antes de que pudieran cumplir con sus intentos tratando de convencer a los fieles de abandonar la ciudad condenada. Muchos de ellos fueron llamados locos peligrosos y fueron asesinados sumariamente. Pero en tú. Iban apareciendo otros, y los fieles, muy impresionados, salían del ciudad, mientras que los librepensadores y satanistas se quedaron y murieron. Más tarde, cuando los elementos de la naturaleza se calmaron, algunos fieles visitaron el lugar del desastre y encontré algunas iglesias y casas aún intactas. Como la persecución se hizo cada vez más insistente y feroz, resolvieron establecerse definitivamente en ese lugar inhabitable, y allí, poco a poco, una pequeña comunidad que vive en el antiguo monasterio en el Neva. Los creyentes se reúnen allí para orar, mientras los satanistas huían de la ciudad devastada, y gracias a ello, los pequeños el rebaño de Cristo vive allí en paz y seguridad. Este informe interesó tanto a Supramati y a sus amigos que decidieron irse al día siguiente para visitar los restos del naufragio de Petersburgo. A medida que se acercaban a la ciudad muerta, el frío aumentaba y la imagen de la desolación causó una profunda tristeza. Aterrizaron cerca del monasterio de Neva, donde todavía se notaban rastros de actividad humana. Un camino salpicado de arena conducía al templo, de cuya entrada se había quitado el hielo, y de las chimeneas de las casas salían poco de humo. A la entrada del templo ardían 2 toneles de brea y en su interior ardían pequeños hornos móviles. De esta forma, la temperatura interna comparado con el exterior, era bastante cálido y agradable. El santuario se limpió bien y se repararon los daños causados por la inundación en la medida de lo posible. Junto a la tumba intacta del santo había algunas velas encendidas y unas 15 hombres y mujeres. Al final de la lectura del Evangelio, comenzaron a cantar y los magos se unieron a los fieles. Terminadas las oraciones, los viajeros se presentaron y se fueron cariñosamente aceptados como hermanos y llevados a casa para calentarlos y alimentarlos. En las habitaciones, antiguamente habitadas por el metropolitano, algunas familias, los demás miembros de la comunidad se instalaron en otros edificios. Allí hacía calor, en el gran horno ardía una llama viva, y las azafatas sirvieron el vino caliente, pan y un plato de arroz. Después de la comida, la conversación se encendió y Supramati preguntó sobre el tamaño de la comunidad y la dificultad de vivir en ese desierto helado, entre los escombros y muerte. Una sonrisa de satisfacción iluminó los rostros de los anfitriones. «Oh no», respondieron con una sola voz. «Es tan agradable y tranquilo aquí, lejos de las multitudes». Sacrílego cruel. El trabajo y la oración no dejan pasar el tiempo, además, tenemos naves espaciales que usamos para traer provisiones, combustible y otras cosas. Y el frío, de hecho, todavía es soportable. Los que vienen aquí de las ciudades se sienten muy frías y algunas se congelan para siempre, por lo que casi todos huyen de aquí.
Nosotros y los demás residentes no sufrimos del frío y estamos bien. Nadie nosotros prohíbe celebrar oficios, se ha conservado un santuario, que veneramos y disfrutamos de aislamiento, abandonamos la vida mundana y nos consideramos más felices que todos los millonarios con sus palacios. Pero hay predicciones de una gran hambruna, ¿cómo vas a sobrevivir? Cuestionó Dakir curioso. La llama del Señor arde dentro de nosotros y nos sostendrá, replica fe inquebrantable uno de los mayores. Después de esta conversación los magos deliberaron entre ellos y luego Supramati preguntó si no había un jardín o un terreno cerca de los límites de la comunidad. Cualquier tierra que alguna vez había sido un jardín o una huerta. A pedido de los visitantes, los magos fueron llevados a ese lugar y los miembros de la comunidad nos vio poniendo el contenido de pequeños viales que trajeron consigo, regando copiosamente el suelo. A continuación, los magos se despidieron de sus hospitalarios anfitriones, con la intención de volver a visitar la ciudad muerta. La nave espacial pasó en silencio por la calle que una vez había sido la principal arteria de la antigua capital. La vista era oscura y desolada. En algunos lugares se acumularon basura y escombros de casas derrumbadas. En las calles, dejándolas intransitables. Otros edificios no tenían techo y parecían columpiarse, pero también había esqueletos o cuerpos aparentemente intactos, que parecían hacer muecas bajo la capa de hielo. Dondequiera que iba, la imagen era casi la misma. Los magos dirigieron su nave hacia arriba, profundamente conmocionados, abandonaron la ciudad criminal por ira divina. Una agradable sorpresa esperaba a los ermitaños de la glacial Pompeya. La noche, después de la despedida de los magos, la nieve y el hielo que cubrieron el jardín y los huertos, desapareció sin dejar rastro. Después de unos días, una abundante y vegetación fresca y unas semanas más tarde los árboles revivieron, extendiendo sus ramas exuberantes, luego cubiertas de fruta. Todo el lugar floreció flores y verduras maduradas en los jardines. Este pequeño rincón del paraíso prosperó, floreció y exhalaba agradables aromas a pesar de los vientos helados y el desierto glacial que lo rodeaba. No creyendo lo que veían, los habitantes se deleitaron con la vista del milagro, por dentro, comenzaron a creer que eran visitados por santos, o tal vez ángeles, enviados de lo alto para aligerar su carga y recompensarlos por su fe en Dios. La visita a la ciudad muerta causó una profunda impresión en los magos. Antes de al salir de Moscú, Supramati quería visitar las cavernas subterráneas donde los fieles. Una noche bajaron a las galerías subterráneas que estaban bajo uno de los antiguos monasterios. La población allí era pequeña pero diferente. En pequeña capilla, se estaba celebrando la misa de la tarde, oficiada con seriedad y concentración de algunos sacerdotes ancianos con túnicas blancas. Debilitado por el ayuno y por la vida de ascetismo, sus rostros eran de palidez transparente y los ojos del mago captó una luz azulada que emanaba de ellos y un aura brillante que rodeaba sus cabezas. Absortos en profunda oración, la multitud de adoradores arrodillados también. Exudaba resplandores puros, que como una nube dorada flotaban bajo la bóveda. Toda la gente allí reunida era de otro mundo, sus almas se dirigieron al cielo, que ellos creyeron. Los magos y Nivara cayeron de rodillas, fusionándose en uno. Sola oración con los fieles y sus ojos vagaban inquietos por este remanso de fe prohibido. A lo largo de las paredes estaban las tumbas de los santos y cada uno de ellos parecía un fuego que emite rayos de luz dorada. En el momento solemne, cuando el sacerdote salía del altar llevando la Eucaristía, un profundo silencio se apoderó del ambiente. De repente, la cueva se iluminó con una luz fantástica y desde debajo de la bóveda sonó una canción celestial, una poderosa canción de fe y en el aire flotaban imágenes claras y transparentes como una niebla blanca. Este instante, sobre el cáliz envuelto en deslumbrantes rayos de luz apareció la cabeza de Cristo con la corona de espinas. El rostro divino poseía una expresión de profunda tristeza. Instantes luego la visión comenzó a desvanecerse y solo el cáliz continuó ardiendo una vez. Llama dorada que luego desapareció en el recipiente sagrado. Una ferviente oración de agradecimiento se elevó de los corazones de los magos y los regalos, todos se sintieron tan felices como siempre de que aún quedaban lugares en la tierra donde el Señor reveló su misericordia y donde aún no se había roto el contacto entre el Creador y su obra. Después de la misa, los Reyes Magos se encontraron con los fieles y visitaron el ciudad subterránea. Narayane le presentó a Supramati al anciano antes mencionado,
el que invitó al mago a su celda, una pequeña habitación con una mesa, una silla, una cama y una imagen de la Madre de Dios. Ofreciendo al visitante la única silla, comenzó a preguntarle a Supramati sobre lo que estaba pasando en el mundo del que se había aislado por completo. La proximidad del fin del mundo no le sorprendió en lo más mínimo, y él, a su vez, contó que en Moscú sucedieron cosas extrañas, lo que indicaba que el cielo estaba finalmente harto de los crímenes cometidos en la tierra por la humanidad decadente. Entonces, un de sus parientes, que vivían en la ciudad, le dijeron que en la fecha en que celebraba la Pascua, los demonios estaban totalmente alucinados y entre los satanistas hubo muchos asesinatos sospechosos y casos de muertes repentinas. Algunos dijeron que en la noche de Pascua se escuchaban gritos, lamentos y estruendos en los templos satánicos, y por las calles corrían manadas de asquerosos animales. Mientras que en las iglesias antiguas, por el contrario, se oía el sonido de campanas que ya no existían, bajo las bóvedas sonaban cánticos alabando la resurrección de Cristo, y del cielo caían miles de chispas. Durante esos fenómenos celestiales, los satanistas estaban completamente aturdidos, se escondieron y sufrieron convulsiones. Al día siguiente, después de visitar la ciudad subterránea, Supramati viajó, instruyendo Dakir y Narayane visitándolo después de festejar con Selom. Seguramente encontrarás muchas cosas interesantes en la casa, porque la bella Isket tiene la intención de seducirme, bromeó. Menos mal que Olga no sabe nada de las pretensiones de ser tan peligrosa competidor. Esto podría estropear toda tu experiencia, comentó con picardía Narayane. Todos se rieron, después de darse la mano nuevamente, se separaron. Capítulo 13. Unos días después de su regreso a Tsargrad, Supramati recibió una invitación para ir, junto con Nivara, a la fiesta en el palacio de Selom. La invitación fue presentada por el Madím. Sin embargo, esta vez el satanista no estaba con su habitual aire de confianza en sí mismo, estaba pálido y su mirada hosca denotaba miedo, desconfianza y odio contenido. Supramati lo recibió amablemente y prometió ir. En el día de la fiesta, bueno antes de la hora de salida a la casa de Selom, Supramati llamó a Nivara al laboratorio y ambos tenían el baño eléctrico habitual. A continuación, el mago abrió un cofre metálico y colocó sobre la mesa varios objetos retirados. Hoy vamos a necesitar un baño muy especial, dijo sonriendo y entregándole a Nivara un leotardo azul fosforescente que la otra se puso apresuradamente. La tela fina y extraordinariamente esponjosa se pegaba a su cuerpo, para su sorpresa, de Nivara, parecía irradiar calor al cuerpo. En la espalda, en el pecho y también en los flancos estaban inscritos en oro con signos y fórmulas cabalísticas. Sobre esta malla Nivara se puso un vestido festivo azul común, con un cinturón plateado, sobre el que colocó una chaqueta de terciopelo, también azul, sin mangas, bordada en plata. No olvides el bastón mágico y esconde esta daga en tu cinturón, él podría ser útil. Prepárate para cualquier cosa, Nivara. Y cuidado, porque nos van a intentar liquidar por todos los medios, veneno, serpientes, prisión y quién sabe. Pero todo esto no conducirá a nada. Toma este anillo mágico que puede iluminar las celdas más oscuras y abrir cualquier cerradura, por compleja que sea. Seguro que sabes cómo usarlo. Sí, señor. Pero lo que me intriga es cómo este Selom, poseedor del poder tan infernal, puede ignorar que ni el veneno ni el animal pueden matar a un inmortal. Usted tiene razón. A pesar de su gran poder maligno, sabe poco sobre el bien. El secreto de la esencia primordial está cuidadosamente guardado y aunque es desentrañado, no conoce todas las propiedades y métodos de uso de esta sustancia misteriosa. De todos modos, si no tiene ninguna esperanza de matarme, entonces calcula debilitarme con veneno o mediante la tentación. Mientras hablaban, Supramati vestía una malla muy fina y difusa que brillaba como si estuviera tejida con diamantes, reflejando todos los colores del arco iris. En la espalda, en las caderas y también en los brazos y piernas, se podían ver fórmulas y signos cabalísticos. Llameante. En el cofre, justo en el centro de la estrella del mago, el cáliz de los caballeros de Grial parecía arder coronado por una cruz. La extraña prenda se adhirió tan bien al cuerpo del mago, es tan delgado como una segunda piel. Luego se paró en el centro de un gran disco metálico circular,
diseñado con signos cabalísticos, y Nivara se arrodilló sí a tus pies. Supramati dibujó un círculo con la espada mágica, se inclinó ante todos 4 lados y dibujó símbolos luminiscentes en el aire con la espada, recitando fórmulas para invocar a los espíritus de los elementos. Las hierbas colocadas en 3 trípodes al lado del disco repentinamente estalló en llamas, y por un instante el laboratorio se llenó de fuego y fumar. Con cada movimiento de la espada, aparecía una multitud de seres brumosos, de colores violeta, rojo, verdoso y azulado. Sus cuerpos no tenían contornos definido, solo se podían ver claramente las cabezas, los ojos brillaban denotando inteligencia y gran poder. Se pararon alrededor del mago, formando 4 círculos. Anillos concéntricos que se asemejan. Debajo de todos ellos estaban los violetas, luego los espíritus de aire verdoso, seguido de rojo y finalmente azulado. Espíritus de los elementos bajo mi mando, os ordeno que me rodeéis y protege, como mi discípulo, pronunció Supramati con autoridad. Hubo un ruido sordo, como el susurro de las hojas de los árboles, y figuras nebulosas palidecieron y se derritieron en el aire. Ahora nuestra noble guardia ha sido advertida y no nos abandonará, dijo el mago, saliendo del platillo y procediendo con su baño. Estaba de blanco. Llevaba cota de malla con un ancho cinturón de plata, incrustado con diamantes, abrigo de terciopelo plateado, sin mangas, con solapas bordadas con diamantes y un lazo de una especie de encaje que ya no existía. Dios mío. ¡Qué guapo eres, maestro! Admiró Nivara, mirándolo. Supramati se alisó el cabello frente al espejo y no pudo contener la risa. No te enamores de mí en lugar de Madame Isquet. La vista de 2 fans. Los amantes serían más curiosos que la fiesta de Selom, bromeó, continuando, y ahora, para concluir los preparativos, solo nos queda beber la esencia que multiplicará por 10 nuestras fuerzas físicas y astrales. Supramati sacó del armario una caja tallada que contenía 2 viales, uno rojo y uno azul, y 2 copas, una de plata y otra de oro. Llenó la copa plata con el contenido del vial rojo, un líquido rojo, denso, humeante y como sangre fresca. Esta es para ti, y le ofreció la copa a Nivara, quien la vació de un solo trago. Y este es para mí. Llenó la otra taza con un líquido azulado y fosforescente. Ufa. Ahora siento que puedo arrancar un roble, raíces y todo. Nivara exclamó, tomando una respiración profunda. En lugar del roble, prueba tu fuerza en esto, propuso Supramati, dándole una barra de hierro que quitó de la esquina de la habitación. Sin esfuerzo aparente, Nivara lo convirtió en una espiral y comentó todos satisfechos. No está mal, pero estaría más feliz de hacer una espiral por mi cuenta. Selom. El palacio de Selom se iluminó mágicamente. La gran plaza delantera y en las calles adyacentes estaban atestadas de gente que esperaba la llegada del príncipe indio. El enorme y bien iluminado salón también estaba lleno de gente bien vestida. Y curioso, al acercarse el mago, la multitud se separó y, tomada por una sensación incómoda, instintivamente retrocedió. Supramati subió tranquila y orgullosamente la amplia escalera cubierta por una cinta de correr y rodeado de estatuas de sátiros y demonios. De repente, un hermoso diablito de mármol hombre negro que probablemente no estaba bien apoyado en el apoyo, rodó por las escaleras y hirió a algunos satanistas que se reunieron en un grupo y susurraron, acompañando al simpatizantes con la mirada malévola. A la entrada del gran salón, Selom saludó al mago con arco.